Ya habíamos hablado sobre este tema de conceptos de gramática al inicio del curso en la sección anterior, donde hablábamos de objeto y verbo y hablábamos de cómo usar las partículas para indicar la función que tiene una palabra dentro de una frase, dentro de una oración. Bien, entonces mencionábamos que no importaba el orden de las palabras dentro de la frase, sino que lo importante es la partícula que acompaña a cada una de estas palabras y una regla sumamente importante que no debemos olvidar es que debemos respetar esto que siempre los verbos tienen que ir al final. O sea, no importa cómo ordenemos cualquier palabra, ya sabemos que el sujeto va al inicio, que es de quién vamos a hablar o quién hace la acción del verbo, y el verbo va al final. Eso es como lo primero y lo último. Y luego lo que está entre esas dos palabras, entre la partícula wa, digamos, que indica el sujeto, y el verbo que está al final, lo que está entre esas dos es el complemento y eso lo podemos organizar en cualquier orden, bueno, casi, o sea, siempre dándole un sentido lógico, pues, porque por ejemplo las partículas que indican posesión, esas no les podemos cambiar el orden. Bueno, entonces repasemos un poquito este tema de conceptos y lo vamos a ampliar aquí hablando de dirección con verbos. En este caso voy a mencionar que le presté un objeto a alguien. Esto también aplica para verbos como regalar, por ejemplo, que digamos yo le regalé tal cosa a tal persona, le enseñé, por ejemplo, tal idioma a tal persona, ¿ok? Yo, por ejemplo, le enseñé a tocar guitarra a tal persona, ¿ok? En este caso estoy diciendo que le presté un libro a una persona. ¿Ok? ¿Cómo vamos a indicar esto en japonés? Con partículas. Bueno, primero que nada, hablemos de quién es el sujeto de esta oración. El sujeto soy yo. Entonces, siempre ya sabemos que quien hace la acción del verbo, que en este caso la acción de prestar, la ejecuto yo. Por lo tanto, el sujeto sería watashi y ya sabemos que tiene que ir seguido de la partícula wa. Bien, el verbo es prestar y ya sabemos que va al final. Ahora, ¿cómo complementamos con lo que está en medio? Notemos también que hay un objeto directo, que en este caso es el libro, es decir, lo que yo estoy prestando. Ya sabemos también por secciones anteriores, en capítulos anteriores, ya estudiamos el tema de objeto y verbo, ¿no? Donde ya sabemos que va objeto directo seguido de la partícula wo y después va el verbo. Ok, entonces, de preferencia, sería ideal que respetáramos este orden de que objeto directo es lo que va antes del verbo. Ok, pero ahora, ¿cómo vamos a indicar a qué persona le estamos prestando un libro? Pues en este caso lo vamos a hacer a través de la partícula ni. Ok, entonces si yo digo que yo le presté un libro a Naomi, voy a decir que watashi wa. Ok, yo hago la acción, ¿no? Eso sería lo primero. Ahora, ¿a quién está dirigida la acción? Para esto vamos a servirnos de la partícula ni. Nos vamos a apoyar en la partícula ni para indicar hacia qué persona, en este caso hacia qué persona está dirigida la acción del verbo. ¿Ok? Esta partícula ni indica dirección, pero en general, ya sea cuando una acción está dirigida a un sujeto indirecto o por ejemplo con verbos de movimiento como ir, venir, regresar, llegar. Bien, entonces en este caso es a quién está dirigida la acción de este verbo. Entonces sería Naomi ni. Y por último, respetemos que al final tiene que ir objeto y verbo. Entonces, hon wo kashimashita. Bien, pero como decía, el orden también lo podemos alterar un poco. Entonces yo puedo igual decir watashi wa hon wo Naomi ni kashimashita. Kashimashita, perdón. Watashi wa hon wo Naomi ni kashimashita. Es como si yo dijera, yo el libro se lo presté a Naomi. ¿Ok? En la primera es como si yo dijera, yo a Naomi un libro le presté. ¿Ok? O también puedo usar la tercera frase que dice Naomi ni watashi wa hon wo kashimashita. Bien, ahí no altera el sentido de la oración cualquiera de estos tres órdenes que yo utilice. Ok, lo importante, claro, es que yo mantenga la partícula, ok, la partícula correcta con cada una de las palabras. En cambio, si yo, por ejemplo, le cambiara el orden a esto y dijera eso, Naomi wa, hon wo, watashi ni, kashimashita.
Ahí lo que estoy diciendo es que Naomi me prestó el libro a mí. Bien, entonces la frase no es que sea del todo incorrecta. Es una frase correcta, es válida, pero está expresando un sentido contrario a lo que yo estoy diciendo en español, que quiero decir que yo le presté el libro y no al revés. Bien, entonces tomemos esto en cuenta para toda esta sección en que vamos a hablar de verbos de dirección, ¿ok? Ya sea cuando la acción esté dirigida a una persona o cuando estemos hablando también de movimiento.